Hola, espérate bien. Vamos a comprender las pruebas de hipótesis desde el punto de vista de la prueba T para muestras pequeñas, por intervalos de confianza y por niveles de significancia. La distribución T se diferencia de la normal en que tiene las colas un poco más altas que la distribución normal y se diseñó para muestras pequeñas, menos que 30. Lo que pasa es que ya la investigación ha mostrado que alcanza para 120, muestras de tamaño 120. Bueno, si alguien quiere profundizar en estadística o bioestadística, lo invito a adquirir el libro Bioestadística Rigurosamente Sencilla, escrita con este ISBN de la editorial ECOE, o Bioestadística Rigurosamente Sencilla, Diferencial y Multivariada con este ISBN de la editorial ECOE. Un matemático o un estadístico va a comprender los conceptos sin lágrimas, tal cual mi página, y en forma muy rigurosa y sencilla, y un matemático o un estadístico va a comprenderlos o va a observar la demostración de los teoremas. Bien, miremos cómo se desarrollarían estas pruebas. Entonces acá dice, Ralphie comienza la universidad en otoño próximo. Toma muestras de apartamentos en los extremos norte y sur de la ciudad para ver si hay alguna diferencia en las rentas promedio. Supuestamente los apartamentos son de las mismas áreas. Entonces eso nos va a dar una comparación para la prueba T pareada. Ya vamos a identificar cada uno. Las rentas tienen los siguientes costos: 600, 650, 530, 800, 750, 700 y $750 al norte, y al sur 500, 450, 800, 650, 500, 500 y 450 y 400 dólares. Si no existe evidencia alguna de que las varianzas sean iguales, entonces, pero vamos a hacer para prueba todas. A un nivel de significancia del 99%, ¿hay diferencia significativa entre ambos? Bueno, entonces miremos lo que está pasando acá. Arrancamos con varianzas suponiendo varianzas iguales. Vamos a hacer varianzas iguales, varianzas diferentes y T pareada. Entonces, si las varianzas fueran iguales, hay que hacer los siguientes casos, como dice acá. Para varianzas iguales hay que calcular la varianza mancomunada, que se define como la primera varianza por el tamaño de la muestra menos 1, más la segunda varianza por el tamaño de la muestra menos 1 sobre n1 más n2 menos 2, y el intervalo se calculará como el promedio 1 menos el promedio 2 por t por la raíz de la varianza mancomunada sobre n1 más sobre n2. Y entonces, ¿cómo se calcula acá? Tenemos los datos ya en la primera columna y en la segunda columna. Tenemos el promedio de la primera, tenemos el promedio de la segunda, tenemos el tamaño de la muestra que se calcula con la fórmula contar, tenemos la varianza de la primera que se calcula con la fórmula de varianza, tenemos la varianza SP cuadrado que se calcula con esta fórmula. Observen acá que está S1 cuadrado que está en lo azulito acá, multiplicado por N1 menos 1 que está ahí, más S2 por NM, o sea, por N2 menos 1, todo sobre N1 más N2, y ahí está, menos 2. Ahí está calculado, aquí está la fórmula. Bien, el nivel de significancia es del 1%, entonces se calculó con la distribución T, como está aquí la fórmula, distribución T de eh, la significancia que es del 1%, con N1 más N2 menos 2 grados de libertad, que ahí está. Y entonces el límite inferior se calcula como está el intervalo de confianza acá, promedio 1 menos promedio 2, más o menos el valor de la T, que está acá, multiplicado por la raíz de la varianza mancomunada sobre N1, más la varianza mancomunada sobre N2, y nos da menos 56. Y lo mismo se hace para la suma, y nos queda que como pasa por cero no hay diferencia significativa. Ahora, si lo hacemos usando Excel, la herramienta de análisis de datos para análisis iguales, entonces lo que hacemos es entrar a datos, dentro de datos está análisis de datos, y buscamos la prueba T para varianzas iguales, que aquí está. Entonces señalamos nuestros datos con el título, asumimos que la hipótesis que las varianzas son iguales, tiene rótulos, sí, tiene rótulos, y el rango de salida lo vamos a poner acá mismo, y aceptar. Y miramos el valor P de la significancia. Como la significancia es mayor que el 0, es mayor a 0,05, no hay diferencia significativa. Y por intervalos de confianza, como el intervalo pasaba por 0, no hay diferencia significativa. Entonces pasó exactamente igual. Bien, ahora si asumimos varianzas diferentes, entonces asumiendo varianzas diferentes hay que calcular los grados de libertad,
Entonces igual se calcula el promedio de la primera, se calcula el promedio de la segunda, se calcula el número de datos de la primera, se calcula el número de datos de la segunda, se calcula la varianza de la primera, se calcula la varianza de la segunda, se calculan los grados de libertad mediante esta fórmula, que son las varianzas de cada grupo al cuadrado sobre la varianza del primer grupo sobre n-1 y la varianza del segundo grupo sobre n-2 sobre n-2-1, que eso serían los grados de libertad, nos da 10.7. Y ahora la significancia es del 1% y calculamos el valor de la t con la distribución t inversa, quedándonos que para significancia del 1% y para 10.7 grados de libertad nos da que el valor de la t es 3,16. Y entonces aplicamos el intervalo de confianza, que es la fórmula que está acá, el promedio 1 menos el promedio 2, menos el valor de la t que se calculó aquí por la raíz de S1 sobre N1, que está ahí, S1 sobre N1 más S2 sobre N2, y obtenemos el valor de la límite inferior y lo mismo hacemos para el límite superior. Si lo hacemos por análisis de datos para varianzas diferentes, damos análisis de datos, entramos a prueba T para varianzas desiguales y calculamos acá para la primera varianza, metemos los datos, para la segunda muestra metemos los datos, perfecto, decimos que la hipótesis nula es que no hay diferencia, incluyen los rótulos y rango de salida, bueno, aquí es al 1%, rango de salida, entonces marcamos acá y aceptar. Entonces acá nos queda que no hay diferencia significativa porque el valor P es mayor que 0.05. Entonces aquí no hubo diferencia porque pasó por 0, porque pasa por 0. Y acá no hay diferencia porque el valor P es mayor que 0.5. Porque P mayor que 0.05. Bien, corrijamos la anterior porque la dejamos al 95% de significancia y era el 1. Entonces acá para este caso, disparamos acá, le damos datos, análisis de datos para varianzas iguales. Ya está todo marcado, pero cambiamos aquí la significancia al 1%. Aceptar, nos va a decir que aquí encima, le decimos que sí, y ahí nos dio un pequeño cambio aquí en el valor P, al 1%, listo. Ahora para muestras pareadas, entonces aplicamos exactamente las mismas formas que hemos aplicado hasta el momento, calculamos, dice acá que toca calcular la suma de las diferencias, entonces se calcularon aquí las diferencias, el primer dato menos el segundo dato, se calcula la suma de las diferencias, hay que calcular las diferencias al cuadrado para el error estándar, entonces se calcula las diferencias al cuadrado, se calcula la suma de las diferencias al cuadrado, que es lo que está acá en la primera parte, se calcula la suma de las diferencias al cuadrado, aquí está la suma de las diferencias al cuadrado, y ya tenemos los datos que necesitamos. A ver si empezamos. Entonces la diferencia, primero la cantidad de datos, que son 7, solo se mira uno porque son muestras pareadas. Estamos suponiendo que es pareado porque está mirando apartamentos de las mismas áreas de dimensión para irse a vivir, pero en el norte y en el sur. Estamos suponiendo eso. Diferencia promedio, que es la suma de diferencias sobre n, está ahí. El error estándar, que se define como suma de las diferencias al cuadrado, que está acá, pero el cuadrado, ¿dónde está? Bueno, suma de las diferencias al cuadrado, estas son las diferencias al cuadrado, la suma de las diferencias al cuadrado, aquí hay un problemilla, no, sí están bien, estas son las sumas de las diferencias al cuadrado, que es este, menos n por el d promedio al cuadrado, entonces n son 7 por el d promedio al cuadrado, sobre n menos 1, que son 7 menos 1, y nos da que este es el error estándar. Entonces la significancia es esta, entonces calculamos el valor de la t, que es la significancia que es del 1%, multiplicado con n menos 1 grado de libertad, que serían 6. Recuerda que aquí se mira solo una muestra porque es la misma vista dos veces. Entonces el límite inferior se calcula con este intervalo de confianza, diferencia promedio, que es esta, más o menos el valor de la t, que se calculó, multiplicado por el error estándar que está aquí calculado, sobre la raíz de n, que son la raíz de los 7 está para el límite inferior y lo mismo para el límite superior, y como pasó por 0, pues no hay diferencia. Y lo calculamos ahora con Excel, entonces análisis de datos. Entonces aquí hacemos comparación para muestras pareadas y señalamos para la primera muestra con el título y señalamos para la segunda muestra
y ahora supuestamente la diferencia es 0, rótulos, significancia se va a calcular al 1% y rango de salida le vamos a decir que nos lo calcule acá y aceptar. Entonces aquí me dijo que no había diferencia significativa porque pasa por 0 y acá nos dio que es mayor que 0.05, P mayor que 0.05, o sea que tampoco hay diferencia. Bueno, muchas gracias por su atención, espero que haya quedado claro todas las pruebas T hechas con Excel y a mano.